Bienvenidos a todos al podcast Vidas en Rescate, en donde vamos a abordar temas de mucho interés relacionados a la recuperación. En este día nos acompaña el compañero Antonio Cabrera, en donde nos va a hablar de su testimonio de impacto, que es muy importante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Luis Antonio Cabrera y agradezco la oportunidad que me brindan para ser parte de este podcast de Vidas en Rescate, que para mí es una bendición pertenecer a este ministerio. Hola Antonio, en este día nos interesaría saber mucho de qué parte de la ciudad nos acompañas. Okay. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, yo nací en el barrio de Mezquitán, ¿Sí? ¿verdad? Ahí nací y ahorita actualmente radico en la colonia Mesa Colorada. Ok, en la Mesa Colorada. ¿Y cómo empezó tu consumo? Porque pues todas las personas, tú sabes, que llegan a Vidas en Rescate pues porque todos consumieron. ¿Cómo empezó tu consumo? ¿A qué edad? Padrino, yo empecé a consumir a los 16 años. A los 16 años de edad tengo el primer contacto con la sustancia, que fue con la cocaína. Sí. Y fue en el estado de Zacatecas, en Tlaltenango. Ya no quise estudiar y me pusieron a trabajar con los hijos de una madrina. Y allá es donde tengo el primer contacto. ¿Y qué es lo que empiezas a consumir en ese momento? Cocaína. Cocaína. Cerveza y cocaína. Cerveza y cocaína. No empezaste por la marihuana ni el solvente, no. Sino que te fuiste con la cocaína. De lleno. Ok. ¿Y por qué no lo hiciste en tu barrio, que vienes del barrio de Mezquitán? Fíjate que había mucho consumo también ahí en el barrio de Mezquitán. Yo siempre me crié con mis tíos, pues. Sí. Mis tíos son conocidos por borrachos y por locos y por cocareros, por taureros. Crecí en una privada donde había 12 departamentos y en los 12 era pura familia y era puro pisto. En las privaditas ahí de Mezquitán. Ándale. Y ahí fue donde empecé a tomar, pues, o sea, y me di cuenta, pues, que ya traía la predisposición genética desde ese tiempo, porque también mis abuelos, paterno y materno, pues, fueron alcohólicos, igual que mi padre. Ok. Me comentas que en la familia estuvieron en AA en su momento, ¿no? También. Sí, inclusive mis abuelos fueron padrinos, uno con 42 años de sobriedad y el otro con 19. Entonces ya traías la predisposición genética, ¿no? O sea, tú algo ibas a hacer. Ya venía, ¿no? Nomás faltaba que la probara para que se detonara el consumo, ¿no? Ok. ¿Y qué conflictos familiares te trajo el vivir una vida en consumo? Digamos, los conflictos familiares ya no con tus padres, porque me imagino que fueron demasiados, sino con tu esposa y tus 3 hijos. Fíjate que se me vinieron un puño de problemas, ¿no? Se vino denuncias, restricción familiar, sí, donde ya no podía yo arrimarme a mis hijos por el consumo que yo traía, por cómo me comportaba, porque no llegaba. ¿Reprobabas? Sí, no llegué así. Se llegaron a perder varias cosas en la casa, hasta que llegó un momento que quizás aquí ya no entras. Pues hay una denuncia y una restricción. ¿Y eso se debía a causa de la cocaína o algún otro? No, ya fue cuando entró el cristal. Ok. Ya a la edad de 25 años. Antonio, platícanos cómo fue el proceso de sufrimiento con tu familia cuando estabas ya consumiendo cristal. ¿Qué problemas tuviste? ¿Cómo fue todo ese desorden? ¿Qué anomalías hubo? ¿Cuál fue tu comportamiento? Porque sabemos que el consumo de cristal es un consumo muy fuerte, muy agresivo, muy adictivo, y sé que algo pasó, pero compártelo con nosotros. Mi comportamiento fue destructivo dentro de la familia. Me empecé a desobligar, ¿verdad? Ya no aportaba casi todo lo consumía en sustancias. Dejaba de llegar a dormir. Me perdí por completo. O sea, llegó al punto de que mi esposa llegó a decir, mejor sola. Por sola. Ok. En ese tiempo en que estuviste trabajando, ¿qué era lo que hacías? Fíjese, padrino, que agarré un taxi. Sí. Empecé a trabajar de taxista. Igual que yo. Y siento que eso fue el declive. O sea, sí, me caí en picada, empecé a tener amistades delictivas, en donde pues hacía muchas cosas, ¿no? Y donde muchas de las personas que anduvieron conmigo
quedaron muertas o encajoladas en sus propios vehículos, ¿verdad? Las cosas de ese día. Que eran tus amigos y con los que andabas en consumo todo Sí. el tiempo. Todo el tiempo andaba con ellos. Yo, si a mí me quitaban un carro, un vehículo, yo entraba en desesperación y andaba buscando ver cómo iba a conseguir otro carro. Porque había que hacer cosas, pues, que Sí, Antonio. Entonces, al pasar por todo este tipo de problemáticas con la familia, problemas legales, ¿verdad? Donde dices que tu esposa puso también ciertas restricciones, la cuestión ahí es donde yo veo que tocaste fondo, o sea, ya tocaste fondo, porque también veías las consecuencias de tus mismas amistades hacia donde ellos pues iban terminando, ¿no? Aquí es donde la familia, me imagino, que empieza a tomar la decisión para ver dónde te va a internar. ¿Me explico, no? Como dicen, un loco no puede andar suelto, o sea, tiene que ser internado, tiene que ser aislado. Es aquí en donde la familia busca un lugar, me imagino, ¿no? Platícanos cómo fue ese proceso de internamiento. Mire, padrino, ya con la adicción, empezaron las broncas, los problemas, mi esposa se va. Sí. Ella se va a la casa de sus padres, toma la decisión de separarse. Con tú y los hijos. Cuando hijos y renta, iba a rentar la casa y me cambió la chapa. Sí. Yo no podía entrar a la casa, pues, porque ya había cierta restricción policial. Sí. Entonces, ella decide irse y empiezo yo a fondear más, pues, ¿verdad? Inclusive mi madre le habló por teléfono y le dijo, ¿sabes qué? Si tú crees que con haberte ido, él está más tranquilo, anda peor. Está más perdido, ya no sabemos nada de él. Tiene 8 días que no se para o más y no sabemos ni dónde anda. Entonces, hablan por teléfono y se ponen de acuerdo y es como, llego yo un día, pues, a la casa de mi madre, pues, derrotado, pues. Ella me dice, pues, que mis hijos estaban preguntando por mí, que querían ver. Entonces, ese día fue el día que llego yo de visita y supuestamente ellos llegan a visitarme, pero pues no, ¿cuál? Era la patrulla espiritual, era la enchantadora, pues ya me estaban esperando. Ok. Y ese fue tu primer proceso. ¿Cuánto tiempo duraste en este primer proceso? Fíjate que manipulé el proceso. Primero duré 2 meses y medio. Le prometiste que ibas a cambiar. Bajé el lunes las estrellas y no, ya va a ser diferente, ya voy a cambiar. Extrañas a los hijos. Esa área me empezó a pegar bastante, ¿no? Los niños y esto. Entonces me aproveché la codependencia de mi familia y por ahí empecé a trozar ese proceso. Pues, lo trunco y salgo un día a las 3:30 y a las 6 ya me estaba dando unos vaices de cristal, ¿no? Ok. Pero si te fijas, después de ahí, tú prometías, extrañabas a tu esposa, a tus hijos, y sales y otra vez vuelves al consumo. ¿Por qué fue? Todos sabemos por qué fue. Padrino, porque no quería aceptar mi realidad. No estabas preparado. No estaba preparado. Yo quería seguir destruyéndome, yo no quería dejar de consumir. Entonces dije, no, ahora sí va de veras. Esto que hicieron no se me tomó en cuenta, pues, sino que tomaron la decisión solas y voy a salir peor. Entonces de ahí fue donde se detona esto, ¿no? Ok. Sí, pues son cuestiones que nosotros, que ya estamos de este lado y trabajamos con los pacientes, lo vemos de una forma constante, ¿no? Que se promete, se baja la luna y las estrellas, y al último el paciente, si no está preparado, desgraciadamente vuelve al consumo. Gracias a Dios tuviste otras oportunidades. ¿Por qué? Porque sabemos, Antonio, que hay pacientes que una vez que salen del proceso de tratamiento ya no vuelven. Dios les pone como su última oportunidad un proceso, pero después ya no vuelven porque pasan cosas desastrosas en su vida, ¿verdad? Panteones, hospitales, hospitales psiquiátricos, pero ya no hay una continuidad en el proceso de tratamiento hacia la adicción. Después de ahí tuviste otro proceso de recuperación. ¿El siguiente cómo fue? Fíjate que el siguiente proceso fue, ya no me habían querido ahí en Vidas en Rescate porque me habían truncado el proceso, porque yo lo trunqué desde adentro del proceso. Cuando se presenta otra vez la oportunidad de volverme a internar, le dijeron, ¿sabe qué? Usted va a buscar otra institución porque usted le cortó el proceso y él le acaba de consumir, déjelo pastear otro rato para que pues se derrote. Entonces mi madre y mi familia
buscar otra institución, pues, ajena a la comunidad terapéutica cristiana de otras corrientes, ¿no? Sí. Ok. Ahí viví mi segundo proceso. ¿Y cuántos meses estuviste ahí? Mes y medio. Mes y medio. Tipo perla, Ok, ya aventaste el comercial, pero no importa. Ok. Bueno, y en el tercer proceso, ¿cómo fue? El tercer proceso de internamiento, ahora sí fue como va, ¿verdad? La familia toma la iniciativa de darme la ayuda otra vez nuevamente y ahora sí me avienta un año de proceso. Un año de proceso. Un año de proceso donde cerca de 8 meses no supe nada de ellos, pues. Dijeron, ahora sí no nos vas a chantajear ni manipular, ahora sí va como... Ahora sí valoraste. Pues sí. Fíjate, Antonio, que algo que a mí siempre me llama la atención y creo que también le llama la atención a la audiencia es el cambio de un drogadependiente. ¿Cuáles fueron los elementos que hicieron que cambiaras esa forma de pensar? Porque nos hablas de que tuviste un tercer proceso. En ese proceso, platícanos qué fue lo que te hizo aterrizar, poner los pies en la tierra, empezar a ser un hombre responsable, empezar a ser un padre cariñoso, que es ahorita lo que eres, bro, y como te consideramos. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Fíjense que el proceso fue doloroso. Llegué yo resentido con la familia, llegué molesto, no los quería ver. Porque dije, ya van 3 procesos, para ellos es más fácil internarme. Sí. Entonces, dentro de mí no los quería ver, ¿verdad? Pero pasó el tiempo y Dios fue poniendo varias partes de mi vida, ¿no? Haciéndome entender que yo necesitaba un cambio en mi vida. Y fue a través de no verlos, pues. De no visitas, de no privilegios, no nada, pues dentro de la institución, que era lo que yo más anhelaba, pues querer verlos para volverlos a chantajear y manipular. Y esta vez, como no fue así, me la dieron como va, pues, entonces siento yo que a través del dolor fue como Dios trabajó y empezó a restaurar ciertas áreas de mi vida. Valorando a la familia. Me comentabas hace un rato que estuviste en un encuentro, ¿verdad? También, estuviste en un encuentro dentro del proceso de recuperación. Sí, al 8º mes me apuntan para ir a vivir a un campamento del encuentro de 3 días y yo no lo esperaba, pues, yo no esperaba que fuera a darme esa bendición de poder ir allá a vivirlo. Hablaban muchas cosas muy bonitas del encuentro, pero se tenía prohibido decir qué es lo que se vivía. Pero sí, adentro de mí había esa curiosidad de decir, órale, yo quisiera cambiar, quisiera renovarme, quisiera pedir un perdón, quisiera restaurar mi matrimonio o mis relaciones con mis padres. Y se me da esa oportunidad. Fui elegido dentro de la casa. Y me acuerdo que eligieron a 10 personas y yo fui el 10. Lo elige y me voy a vivir. Ok, te vas a vivirlo. También recuerdo que en una ocasión me comentas cuando vienes del encuentro que te encuentras con tu esposa. Sí, llego del encuentro y el recibimiento fue dentro de una iglesia. Un encuentro cristiano. Cristiano, sí. Llego de ahí del encuentro y mi familia me iba a recibir ahí en la iglesia y ahí es donde los veo, después de como de 10 meses. Ahí es donde los veo y hice mi primer contacto otra vez con mi esposa, con mis hijos y con mis padres, pues, después de 10 meses de no haberlos visto, de no saber nada de ellos. Y ahí fue el choque, pues, ¿no? Y el quiebre y el llanto, pues, al ver a mi familia después de 10 meses de no saber nada de ellos por el mismo daño del caso. Ok. Fue algo muy conmovedor, ¿no? O sea, ya no tenías una cuestión de coraje, sino que ya todo se había renovado. Ya se había renovado, había ya un buen sentimiento de culpabilidad dentro de mí, de que era verdaderamente el que le había regado era yo. Me di cuenta ahí en el encuentro que había que entregar muchas cosas a Dios, de las cuales no quería soltar, ¿verdad? No las quería soltar. Tenía un corazón muy endurecido y allá, debo de admitirlo, Cristo rompió mi corazón allá en ese campamento y llegué diferente, ¿no? Queriendo ver a mis hijos, queriendo amar a mi esposa, volver a tener contacto con ellos y después de 10 meses volverlos a ver, pues, también fue ese un quiebre. ¿No? Recuerdo que ahí en la iglesia hubo un quebranto, pues, nos agarramos ahí llorando en toda mi familia, nos abrazamos y ahí entra el perdón. Ok, ahí entra el perdón.
Y algo que te haya tocado vivir de acuerdo, algo espiritual, yo lo veo algo espiritual, como un despertar espiritual. ¿Cómo fue ese momento? Fíjate que mi despertar espiritual fue dentro de la casa, De la porque oración. sí, porque pues llegué muy mal, ¿no? Ujú. Llegué muy abatido por la adicción, inclusive había gente que me llegó a conocer que decían que iba hablando solo en la calle. Entonces, Ok. cuando llego yo a la casa de vida, a la institución Vidas en Rescate, me doy cuenta y digo, estos están re locos, ¿no? Ujú. Desayunan, comen y cenan Biblia, alabanzas, predicaciones, devocionales, puro Cristo, puro de Dios, y dónde me sugiero, ¿no? Y dentro de mí había cierto enojo, ahora eso se pasaron, me traen a una institución cristiana cuando ni cristianos son ellos, Sí. y ahí empiezo, pues, ¿verdad? A través de la lectura, a través de la oración, la meditación, del compartimiento bíblico, es como empiezo a sentir algo dentro de mí, ¿no? Como algo que empezaba a brotar, que hay algo que yo no conocía, pues, era esa fe en Cristo. De esa forma, Dios quitó ese corazón de piedra, El ¿verdad? otro, sí. Ok. También algo que me has comentado, tú llegas a Cristo, pero algo muy importante que vemos es de que también su familia, platícanos, ¿quién y quién se convirtió en tu familia? Fíjate, padrino, que cuando yo estaba en el proceso de rehabilitación, mi familia se empezó a arrimar a una iglesia cristiana, Sí. ¿verdad? Y fueron pastoreados, tanto como mi esposa como mis padres, fueron mentoreados por unos pastores. Y cuando menos pensé, ella dio el primer paso de fe, que fue bautizarse. Sí. Mi hija empezó a cantar en una iglesia también, y también da el paso de fe, se bautiza. También mi hijo, y fue como, cuando yo salgo ya del proceso, Sí. me doy cuenta pues que el único que faltaba era yo. Entonces se me da la oportunidad, las pláticas prebautismales, Ujú. y es cuando yo decido, pues, pero yo quería salir a bautizarme luego, yo salí en octubre y Ujú. me tomaron el rollo los padrinos, ¿no? Ujú. Primero tienes que jalarte afuera, a ver si es verdad que quieres dar ese paso, y si acá y sigues bien, en diciembre te aventamos a la pila, ¿no? Ok, ¿y cuál fue tu fecha de diciembre? Me bauticé el 22 de diciembre de 2019, me bauticé en el nombre de Jesús. ¿Ya cuántos años tienes en recuperación? Tengo 7 años. 7 años. 7 años y 6 bautizados en el nombre de Jesucristo. Ok. Pero en este diciembre cumple los 7 años. Así es. 7 años de bautizado. Así es. Excelente. 7, un número Perfecto, bíblico. ¿ah? Perfecto. Bueno, Antonio, ya para finalizar, ¿qué mensaje le darías a las familias que están pasando por ese problema que pasó tu familia? ¿Cuáles crees que serían los elementos correctos para que si tienen un hijo, un marido, un padre X, ¿verdad? Se pudieran recuperar de la forma más correcta? ¿Qué sugerencia les darías? Ok. Para esas familias que están ahorita batallándole con algún hijo, si ustedes están esperando que su hijo les pida ayuda, no creo que pase ese día, ¿verdad? Muchas de las veces el paciente está pidiendo con gritos de ayuda que lo ayudes cuando ya no llega a dormir, cuando ya no come, cuando ya no trabaja, cuando ya no aporta, cuando ya no está haciendo nada dentro de la casa, más que perjudicando. Es decir, ya no suma, ya resta, pues. Entonces, mi consejo es que tomen la iniciativa como lo hizo mi familia, pues, sin pedirme autorización de nada, sino que ellos toman la iniciativa de internarme, y creo que fue la mejor manera de poder llegar a la recuperación. Mi punto de vista, mi sugerencia es que lo internes, pues, sí. Ok. Pero también algo muy importante, que es tu familia estuvo a la par hacia este acercamiento con Dios, ¿verdad? Sí, mira, fíjese, padrino, que todos llegaron a Dios, pues, todos llegaron a Cristo. Yo estaba siendo procesado dentro de la clínica, de la institución, pero también ellos fueron procesados en la forma, sí se arrimaron a Dios, pues ellos por su lado y yo acá internamente dentro de la clínica. Excelente. Si es un caso, yo siempre les digo que una persona que se recupera es un milagro viviente, ¿verdad? Y aquí vimos que
ese milagro no solamente fue con Antonio, sino con toda su familia. En el caso mío, ¿verdad? Mi madre duró 14 años orando por mí, ¿verdad? Para que este milagro también fuera parte como ahorita tú lo eres, ¿no? O sea, vivimos de la mano los procesos de recuperación y sabemos que acercándose a Dios, ¿verdad? Hay un cambio verdaderamente radical. Sí, Ok, sí. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Esperemos que en otra ocasión nos vuelvas a acompañar a este estudio y que siga siendo de bendición para las familias que nos escuchan. Hasta luego. hasta luego. Dios bendiga.